Buenas, soy Axel Yera. Yo les reacciono al capítulo número 7 de Seishun Butayaro wa Santa Claus no Yume wo Inai, o mejor conocido como Un bribón no sueña con Santa Claus. Y bueno, en el episodio anterior nuestro querido Sakuta pues empezaba a investigar pues un poquito de lo que está sucediendo con Akagi. Justamente, bueno, viendo como pues poco a poco, bueno, en un principio hablando con la mismísima Akagi, viendo como pues ella sabe por qué se le está provocando su síndrome de la pubertad y parece que sabe pues cómo solucionarlo. Simplemente pues olvidándose de Sakuta, lo cual pues lo veo bastante complicado la verdad, intentando pues con las acciones y tal terminar pues aliviando pues su sentimiento ahí de culpa y tal, pero la otra alternativa pues es que el mismísimo Sakuta termine recordando algo pues que terminó diciéndole en el pasado, cosa que nuestro muchacho, debido pues a la época tan caótica que recordemos que seguramente vivió y por ser una mala experiencia y tal, deseando pues no tener recuerdos, digamos, pues de esa época, parece que no es muy avispado pues en recordar esta situación. Así que bueno, investigando ahí un poquito, o sea, con los conocidos, o sea, de la misma Kagi, su amiga esta, que es la novia, o sea, de su amigo, y tal, viendo cómo pues le termina mencionando, o sea, cómo pues es realmente esta chica, que realmente es una persona, o sea, bastante altruista, o sea, como terminamos viendo esas personas, o sea, que tienen esa idea de, ay, no, hay que ayudar a los demás y tal, de manera, como les digo, de manera genuina, y no simplemente pues para aparentar, o sea, como pues suele ser en muchas veces la cuestión. Luego terminamos viendo, o sea, cómo termina hablando, o sea, con la compañera esta de Kaede, que aparentemente también conoció a esta Kagi, o sea, cuando todavía pues iban ahí a la misma escuela, de donde pues saca el curioso rumor de que estuvo saliendo pues con alguien mayor, que descubrimos que efectivamente sí lo terminó haciendo. Aunque es muy curioso, no sé si es una situación, no lo planteé en el capítulo anterior, pero no sé si fue una situación de dependencia. O sea, ya vemos que la chica es mucho de querer ayudar y este tipo pues se veía, o sea que necesitaba bastante ayudiña, o sea, por lo que termina ahí comentando y tal. Así que no me sorprendería, o sea, que la relación hubiera sido más por ese lado, o sea, esa necesidad de esta chica, o sea, de ayudar a alguien, eh, como tal en realmente, pues gustarle el tipo este. Al final terminaron pues ahí cortando. Bueno, vemos como pues la chica sigue con toda esta idea pues de ayudar y tal. Vemos como pues este Sakuta también la intenta confrontar y tal, habiendo pues descubierto un poquito pues acerca de su situación, pero justamente en ese momento también vemos como pues le termina atacando su síndrome de la pubertad, que es bastante curioso porque uno pensaría que es similar al de Kaede en su momento y tal, o sea, cuando le salían ahí las heridas y tal, y a Sakuta. Pero a diferencia de ellos, o sea, que simplemente eran como estigmas, a esta, o sea, curiosamente, a esta Akagi parece más, o sea, como una especie de fantasma que le está haciendo pues ahí travesurillas bastante jodidas. Y bueno, mientras Sakuta pues intenta averiguar más y más acerca pues de esta situación, nos enteramos que, bueno, cuando termina hablando con la mismísima Toko Kirishima, nos enteramos que, bueno, la idea que tenía de la concepción del síndrome de la pubertad de Akagi, pues no era el del poltergeist, o sea, como pues lo tenía planteado nuestro muchacho. Y bueno, parece pues que hay algo más pues dentro de toda esta situación, incluso más compleja de lo que uno pues pudiera llegar a pensar en un momento, ya que como vemos cuando Sakuta se termina visitando a sus padres para preguntarles acerca de Akagi y así intentar averiguar un poco más pues con respecto de esta chica, tras ver el anuario que coincidentemente vemos cómo pues terminó siendo rescatado a pesar de que Sakuta se lo había terminado tirando. Vemos cómo termina descubriendo algo muy curioso,
Y es que las palabras, o sea, que esta Akagi termina mencionando, o sea, que Sakuta escribió en el anuario y tal, no pudieron haber sido escritas por él porque en ese, o sea, esas palabras las escribe gracias a que termina conociendo pues a la Choco de el futuro. Y sin todos los sucesos, o sea, recordemos que, bueno, todo eso se terminó evitando y tal gracias a bueno, todo lo que llegamos a ver de la película de Mai y tal. Así que no debería haber habido una Shoko en el pasado, del futuro en el pasado, o sea, que terminó pues ahí ayudando a Sakuta. Así que Sakuta, o sea, no pudo llegar a haber escrito esas palabras que la mismísima Choco pues le terminó inspirando. Así que como les digo, o sea, aquí tenemos un caso de probablemente mundos paralelos. Recordemos que ya hemos visto a Sakuta a viajar en uno de ellos donde curiosamente se terminó relacionando con la mismísima Akagi. Pero como les digo, o sea, no sé si es una situación donde se han cambiado, o sea, las dos Akagis y tal, o es una situación donde solamente las memorias, o sea, o es una situación donde Akagi ha experimentado diferentes mundos y tal, o sea, porque sería algo interesante, la verdad. Así que vamos a ver qué respuesta nos terminan dando aquí y si con ello pues lograremos ayudar a nuestra querida Akagi a superar pues todo ese trauma y esperar que pueda llegar a perdonarse pues precisamente a ella misma, que es lo que más podríamos decir, o sea, más que Sakuta la perdone, es más el perdón de ella misma. Así que ya con esto, no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, qué bonita resolución pues tuvimos. Un poquito agridulce debo de decir, o sea, porque no fue una resolución obviamente pues ahí súper positiva y tal, pero bueno, tiene sentido, o sea, porque es una resolución realista, podríamos llegar a decirlo, o sea, porque básicamente, o sea, ambas Akagis pues tuvieron que aprender a seguir con sus queridísimas vidas. Pero bueno, ya hablando un poquito pues de este episodito. Bueno, vemos aquí como pues nuestro querido muchacho nuevamente pues termina utilizando el hashtag de soñar y tal para atraer a Akagi y de esa manera, o sea, poder confrontarla. Y aquí es donde nos terminan revelando pues lo que ya habíamos pues deducido en el capítulo anterior, y es que efectivamente la Akagi de este mundo, bueno, que estamos viendo frente a nosotros no es nuestra Akagi, sino la Akagi pues de el otro mundo. Así que bastante bien la verdad, o sea, me gustó pues ese plot y tal. Y me gusta, o sea, porque hay cosas, o sea, que no tenían mucho sentido, o sea, o no medio encajaban o encajaban un poquito a la fuerza. Pero les digo, o sea, con la presencia de las dos Akagis, pues esto se termina explicando bastante bien. Aquí nos explican que la Akagi del otro mundo bueno, viene pues obviamente del mundo, o sea, que ya habíamos visto en la película, y tengo que admitir, o sea, que no recordaba mucho, pero le digo, ya con lo que estuvieron comentando aquí, o sea, me vinieron flachazos ahí de tal, y es cierto, o sea, cuando Sakuta termina viajando al otro mundo, o sea, creo que fue gracias a la Lolimai, que creo que es la que termina haciendo, o sea, que sea posible este cruce de viajes, si mal no recuerdo, la verdad, porque fue también, creo que gracias a ella que terminó luego volviendo pues a nuestro mundo, les digo si mal no recuerdo, pero les digo, o sea, no me acuerdo exactamente cómo es que Sakuta había llegado a parar en el otro mundo, o sea, lo único que me acuerdo es que había sufrido el síndrome de Mayo, o sea, donde todos pues lo estaban ahí olvidando y tal, y casi termina desapareciendo de no ser, o sea, por el acta de matrimonio, o sea, que habían hecho Mai y este Sakuta pues al principio y tal. Y bueno,
les digo, no me acuerdo por qué cómo es que había viajado Sakuta al otro mundo, pero fue interesante, le digo que es donde conoció pues eh, a esta otra chica y tal. Y bueno, recordemos que aquí sí nos habían, creo que recordar que aquí nos habían mostrado, o sea, que el Sakuta, o sea, de ese mundo era más chuchón, o sea, que el Sakuta de nuestro mundo, o sea, que él había logrado, o sea, tenía una vida, o sea, mucho más estructurada y tal, o sea, bien, o sea, sí, mucho mejor, o sea, de la que había vivido pues nuestro querido muchacho. Así que muy interesante, la verdad, ahí y tal. Gracias a que este Sakuta es muchísimo aparentemente más competente, o sea que tristemente el Sakuta de nuestro mundo, eh, vemos que Akagi pues no pudo llegar a, o sea, no pudo, o sea, ser la persona, o sea, que ella deseaba ser debido, pues, a este mismo Sakuta, ya que aparentemente, pues, este era todo un resolvedor y vemos que esto, pues, termina creando una especie, pues, de envidia en nuestra querida chica, sintiéndose, pues, bastante aplazada de tal al punto, pues, de terminar fracasando en la universidad y tal, y bueno, viendo cómo pues tenía una vida un poquito pues más jodidilla, podríamos decir, o sea, que la de nuestro querido bueno, que aparentemente, les digo, la de la Akagi de nuestro mundo. Aparte de esto, es muy interesante porque aquí se nos confirma que efectivamente la Akagi del otro mundo pues había desarrollado sentimientos por el Sakuta de ese mundo. Y pues tiene sentido la verdad porque, bueno, si el Sakuta de ese mundo se había convertido básicamente en la persona, o sea, que ella deseaba ser y tal, es como es una cuestión curiosa, la verdad, porque es una especie de, digamos, como que de admiración y de envidia al mismo tiempo. Es un choque ahí bastante contrastante. Así que interesante, les digo, gracias a esto se termina daré explicación a justamente lo que termina mencionando Futaba y creo que alguien más lo termina mencionando, pero no me acuerdo quién. No era Mai, creo que... Ah, ya acordé, era la... Ah, no sé si es profesora o la trabajadora esta, o sea, que está con todo el asunto de lo de Kaede y tal. Fueron las dos, o sea, que terminaron mencionando, o sea, los situaciones amorosas, o sea, con respecto pues a nuestra querida chica. Y les digo, esto no cuadraba y tal, porque precisamente Sakuta lo terminaba mencionando, o sea, realmente no terminó ni cruzando ahí ni dos palabras, o sea, con ella en este mundo y tal, sí que no tenía sentido, o sea, que esta hubiera desarrollado sentimientos. Pero aquí vemos que en el otro mundo, pues terminó siendo algo diferente. De hecho, la razón por la que ella está en la misma preparatoria que nuestro Sakuta en ese mundo es por el hecho, o sea, de que ella entró a esta preparatoria precisamente por él. Muy bonito, la verdad y tal. Y muy intrigante, o sea, porque me gustó, o sea, el hecho de que, bueno, ya después de esto, ya de conocer ahí las situaciones, o sea, de esta Kagi y tal, terminamos lidiando con las situaciones de la Kagi de nuestro mundo. Y aquí es donde les digo, o sea, donde viene pues lo más interesante. Eh, que me gustó mucho, o sea, que por un momento pensé, o sea, que iban a dejar toda la problemática de la calle de nuestro mundo ahí a un lado y tal, pero no, o sea, me gusta, o sea, que prácticamente tuvimos dos problemas en uno en esta ocasión. Y curiosamente, pues sí, esta Kagi, la Kagi de nuestro mundo, pues es la que efectivamente sí siente pues la culpa dentro de la cuestión de Sakuta. Solo que es una situación un poquito diferente, o sea, sigue siendo el mismo concepto, pero es un poquito diferente ya que lo que termina pues aquí desembocando la problemática de Akagi es el haberse reencontrado con Sakuta, pero aparentemente, o sea, habiendo pues olvidado el pasado y habiendo continuado con su vida.
Y es que efectivamente pues nuestra chica se había estado pues atormentando, o sea, por toda esta situación de Sakuta todo este tiempo. Y ustedes, o sea, solo pónganse a imaginar, o sea, que ustedes ahí tuvieron la oportunidad de ayudar a alguien, no lo hicieron por X o Y motivo y empiezan o sea, a partir de ese momento se empiezan ahí a morderse la cabeza ahí de, ay, si tal vez hubiera hecho algo en ese momento y tal vez debía ayudarlo, pero luego, o sea, cuando o sea, y piensas de que, ¿cómo estará esa persona? Espero que esté bien y bla, bla, pero y luego cuando te encuentras con esa persona y parece pues que ha logrado pues ahí seguir adelante, está feliz y tal, mientras tú te has carcomido por dentro, es como que genera pues ese conflicto de que esa persona, o sea, pudo superar algo, o sea, que tú no pudiste, o sea, y de manera pues más, o sea, y él que terminó sufriendo eso de manera directa y tú lo sufriste de manera indirecta, o sea, es como que un contraste ahí bastante fuerte. Es por eso que al final esta Kagi, al igual que la otra, pues deseaba escapar pues del lugar. Y esto desentona, o sea, que ambas pues terminan haciendo ahí el cambio de mundos. Que hay que comentar que, bueno, la otra teoría que habíamos mencionado de que la que le estaba haciendo pues las cosillas era la misma Akagi. No sé cuál era el plan. O sea, no sé qué es lo que le estaba haciendo. O sea, es que no me quedó en claro eso. O sea, entiendo que lo de los brazos son mensajes. O sea, para la Akagi. Pero lo que no me quedó en cuestión es lo de romperle ahí las cosas y estarle ahí tal, o sea, ¿qué es lo que intentaba hacer en esos puntos? No me quedó muy en claro esa parte, la verdad. Pero bueno. Como menciono, o sea, ya habiendo solucionado pues la parte de nuestra querida chica, bueno, de la Kagi, del otro mundo, que hay que comentar, o sea, se me había olvidado, o sea, que otro de sus conflictos precisamente, o sea, con ella y tal, es que, bueno, ella obviamente se termina sintiendo bastante cómoda en esta nueva vida, ya que aquí pues puede llegar a ser lo que no terminó pudiendo ser pues en el otro mundo. Y obviamente, o sea, si tienes una vida más cómoda aquí es como que, bueno, yo disfruto aquí de la vidilla y tal. Pero el conflicto, o sea, que termina teniendo es que termina perdiendo su identidad, ya que al final, o sea, al fin y al cabo nadie terminó pues ahí dándose cuenta de los cambios precisamente pues de la mismísima Akagi, sintiendo de que o sea, sí, perdiendo su identidad porque pues no terminó ahí concebiendo, o sea, ¿por qué terminaba realizando todo esto si al final pues no hay, o sea, no un mérito? Es que no sé cómo explicarlo en palabras. Sí, es como que, o sea, sí, o sea, para la gente eso no termina siendo ninguna diferencia, o sea, no logran pues ahí reconocer, o sea, que realmente, o sea, las Akagis pues eran totalmente diferentes. Entonces por eso, o sea, cuando este Sakuta pues le termina dando ese refuerzo a esta chica, pues es que finalmente pues puede seguir adelante. Ya que finalmente pues alguien se terminó pues dando cuenta de ella misma. Y luego, como les digo, ya tenemos pues toda la situación donde ella vuelve a su mundo y bueno, vemos como pues la Akagi de este mundo, bueno, de nuestro mundo termina regresando y tal. Que justamente recordemos pues la situación de la reunión pues de exalumnos, donde supuestamente esta Akagi iba a terminar cometiendo cierto incidente que la terminaría siendo llevada pues arrestada. Así que Sakuta, apresurándose, vemos como pues rápidamente se dirige al lugar a una regañadientes porque pues no quería volver a encontrarse pues con la gente, o sea que le terminó ahí dando la espalda y vemos que la situación se termina tornando muy incómoda, donde, bueno, vemos como los cabrones lo terminan mirando ahí como una defensa y de que, ay, ¿quién invitó a este y tal? Yo pregunto, o sea, con esa actitud ya están grandecitos, o sea, como para plantearse de ese modo. O sea, si alguna vez
ustedes tienen, o sea, ahí llegan a tener una reunión de exalumnos y tal, o sea, no sean así, no sean infantiles y tal, o sea, ya están grandecitos, o sea, para andar ahí con, ay no, el rarito vino y tal, no, ya todos son adultos ahí para tratarse, o sea, como personas y tal. Pero bueno, es que les digo, me da mucho, mucho coraje, o sea, que la gente se termine comportando de esa manera, incluso cuando ya se te lo compro, cuando eres adolescente, me da coraje igual, pero digo, bueno, la etapa del autodescubrimiento y las pendejadas y tal, pero digo, ya cuando estás ya, o sea, ya están grandecitos, ya algunos incluso probablemente tengan hijos y tal, y todavía con esa actitud es como que no, pero bueno. Al final, bueno, vemos como pues Sakuta termina encontrando a esta Akagi, que curiosamente parecía estar sufriendo en ese momento el síndrome de nuestra queridísima Mai, la cual pues recordemos que termina pues haciéndola invisible pues a la gente. Y vemos como pues en ese momento todos se terminan realmente sorprendiendo, así apareciendo de la nada. Vemos como pues les termina ahí declarando ahí, "Ah, siempre estuve aquí", y bueno, vemos cómo pues termina declarando la existencia del síndrome de la pubertad. Y como siempre, bueno, vemos cómo pues ahí se ponen de que, ay no, no, o sea, escucha lo que te están hablando, pendeja. Perdón, es que les digo, me enoja bastante. Vemos cómo se ponen ahí como víctimas. Ay, no arruines nuestra tal. Todos queremos olvidar eso porque nuestras vidas se arruinaron por bla 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 bla. Mínimo es lo que merecen. O sea, y muy barata se la sacaron la verdad. Pero bueno, al final, bueno, vemos cómo pues lo plantea. Me gustó, o sea, cómo pues les termina dando la vuelta a la tortilla, o sea, cuando le dicen, ah, sí, muy grandecitos para no creer en el síndrome de la pubertad, pero ahí andan de que, ay, ay, el hashtag soñar, ay, ay, he venido aquí para... o sea, sí, o sea, la hipotenusa, o sea, la hipotenusa, o sea, si se ponen a plantearse ahí de que, ay no, qué ridiculez es esa tala, pero cuando les conviene es, no, sí, es muy real, 100% confirmen, y no, muy hipócrita de su parte, la verdad, y es otra de las cosas, o sea, que también me termina dando mucho coraje, o sea, la gente que se pone ahí de que, ah, no, yo no, y al final, o sea, blah, puñalada en la espalda. Pero bueno, aquí lo sorprendente es que todo este tiempo, bueno, vemos como pues no, la parte esta de la reunión y tal y cual, todo fue planeado por nada más y nada menos que nuestra queridísima Akagi, quien había planeado esto pues para atraer obviamente pues a todos sus ex compañeros, atraer a Sakuta al escenario y poder pues ahí resarcir el daño que terminó pues haciendo a Sakuta pues al no poder ayudarle en ese momento. Lamentablemente con esto pues era básicamente una inmolación y tal, o sea, porque iba a terminar mal, o sea, inclusive para ella. Y es por eso, o sea, que vemos pues al final a nuestro querido Sakuta pues salvar la situación. Sacrificándose pues este mismo, bueno, entre comillas sacrificándose la verdad y tal, actuando, o sea, como pues el patán ahí de que, ja, 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 miren perdedores, o sea, miren al que mencionaban perdedor, ahora tengo una novia super sexy y ustedes son bien patéticos, y tal, o sea, me gustó. Le hubiera quitado un poquito, unas rayitas de tono villanesco, la verdad, o sea, porque suena tan falso, la verdad y tal, pero al menos, o sea, les ha planteado ahí la cara de que, yo soy el novio de Mai, la que todos quisieran tener como novia, y tal, o sea, épico. Épico, la verdad, me gustó ahí la situación. Les digo, es un final agridulce porque al final no se resuelve todo, o sea, de la manera, o sea, super mágica, donde todos aprenden de sus errores y tal, y dicen, no, perdón, Sakuta, nos arrepentimos de tal. No, obviamente, eso hubiera sido el final mágico.
y tal, y con Akagi ya finalmente ha encontrado la paz, ya que finalmente, pero no, o sea, me gusta que haya sido un final realista, o sea, que las personas, pues sí, hayan quedado incómodas con la situación, que probablemente habrá personas ahí, o sea, que lo terminen reflexionando, pero obviamente va a haber otras que al final pues les va a valer verga y van a seguir con su vida, o sea, como pues si ellos nunca hubieran hecho nada malo y pensando, o sea, que Sakuta y esta tal pues eran unos locos y tal. No se puede obtener todo en esta vida, pero les digo, al menos les digo, es un final realista y tal. Todo termina pues quedando así, vemos como pues obviamente a Akagi de nuestro mundo todavía pues sí, termina sintiendo esa carga de culpa y le termina mencionando a Sakuta pues que es lo que debería hacer, o sea, para poder llegar a quitarse pues esa sensación. Y obviamente, bueno, como siempre, nuestro querido Sakuta le termina mencionando, o sea que bueno, simplemente siga viviendo su vida. Porque sí, al final de cuentas todas las penas pues se van a ir disipando con el tiempo. Me hubiera gustado, la verdad, y creo que es lo único que le faltó ahí. Le digo, me gusta, o sea, porque es un final realista, porque Akagi va a seguir con ese peso que sí, en un futuro, o sea, va a poder seguir con su vida y va a poder seguir adelante. Y de hecho, en este punto, o sea, va a lograr enfocarse mucho mejor ahora que ya ha plantado cara al asunto, pero obviamente todavía va a estar ahí la situación y tal, pero le digo, es realista en ese sentido, o sea, de que ese sentimiento no va a desaparecer pues de la noche a la mañana, así que en ese aspecto le gusta bastante bien, pero me hubiera gustado solo una cosita, o sea, que Sakuta le hubiera dicho, o sea, al final, no sé si hubiera sido condescendiente o no sé si no hubiera servido de nada, pero yo digo que sí, la verdad, o sea, decirle que... Eh, o sea que está bien, o sea que él no le guarda rencor en eso, o sea que sabe, o sea, que eso no terminará aliviando tampoco pues nada de su culpa, pero que al menos pues sienta ese confort de tal, o sea que eso sirva también, o sea, para ayudarle a quitar esa pena, o sea que no le guarda rencor y tal, y que no sé, les digo algunas palabras, o sea, por parte de nuestro, les digo, yo sé y entiendo, o sea, que no va a resolver nada, o sea, que Sakuta pues le dijera o no le dijera eso y tal, pero digo, hubiera sido al menos un detalle bonito por parte de nuestro muchacho. Pero bueno, y con esto parece que llegamos al final pues de este arquito. O sea que sin lugar a dudas me ha encantado también, le digo, me han encantado estos dos arcos. De hecho me atrevería a decir que me han gustado más estos dos arcos, o sea que a un par de los arcos de la primera temporada y tal. De hecho, el de Futaba, es que les digo, o sea, el de Futaba me faltó ahí, o sea, me faltó chicha ahí, la verdad, en ese arco. Y el arco de la hermana de Mai tampoco terminó siendo tan explosivo, o sea, como pintaba. Leo, los únicos que me gustaron de la primera temporada, Leo, fue el de Mai, el de Koga y el de la hermana, sin lugar, el de la hermana de Sakura, sin lugar a dudas. Creo que fueron los tres mejores. La verdad, pero digo, estos dos, los de esta temporada hasta el momento me han gustado los dos conflictos que hemos llegado a tener. Digo, tanto el de Tsukitsuki con respecto pues ahí a las expectativas ahí de vida y cómo pues afrontar y tal, y el de Akagi, o sea, con esto pues de el perdón y la admiración. Estuvo bastante bien llevado pues este asunto. Pero bueno, ya con esto parecía que todo se había vuelto, todo se había solucionado. Vemos como pues Maya ahí, el jugueteo de siempre pues en esta parejita y tal. Muy monos, hay que decirlo, o sea, me encanta verlos juntos y tal, pero a veces me siento incómodo, les digo, un poquito a veces con Mai, la verdad. Pero bueno, es que les digo, es una novia muy ideal. Es como que sí te choca, la verdad, en ese sentido. Pero bueno, al final vemos como pues Akagi termina siendo acto de presencia, pero vemos que en esta ocasión tiene un mensaje para nuestros queridos muchachos. Y es que aparentemente hay que encontrar a a Toko Kirishima, porque aparentemente nuestra queridísima Mai está nuevamente en problemas.
¿Qué es lo que está pasando? No tengo idea, no sé si tiene que ver, o sea, con la Lolimai, o sea, que hemos visto en tal, o sea, podría ser, o sea, que también se esté convirtiendo en una, o sea, en un cereterio como Toko, o que esté queriendo hacer que Mai sea su reemplazo, o sea, sería interesante, la verdad. O sea, como que hay, o sea, necesita haber un ente paranormal ahí, o sea, que mantenga toda esta cuestión del síndrome de la pubertad y tal. Sería interesante y que Toko haya elegido a Mai, o sea, como su suplente, o sea, sería muy interesante. Pero digo, son solo suposiciones mías, no sé de qué va a tratar este asunto. Pero de momento el siguiente conflicto debería ser la situación, o sea, con la chica esta de dudosas acciones. La verdad, la de la preparatoria, o sea, porque les digo, ya en el opening pues nos lo han spoileado y ya han estado construyendo algo ahí, así que bueno, tengo ganas de ver a dónde van a llevar esta historia y bueno, cómo pues todo el asunto con Mai va a terminar involucrándose pues en esta situación. O puede que sean dos cosas totalmente diferentes y pues no se involucren pues en nada. Pero en fin, muy buen capítulo, muy buena resolución. Y bueno, esperar a ver qué es lo que nos presentarán pues en el siguiente arquito. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.